Muy bien, hemos llegado a la unidad 6, la última, y ahora nos preguntamos, ¿cómo respondemos ante la grandeza de Dios? Cuando somos conscientes de que Dios nos ha bendecido de tal manera que nadie más pudo hacerlo, ¿cómo respondemos? En la oración de gratitud de David, en 2 de Samuel 7, 18 al 29, como respuesta al pacto que Dios hizo con él, encontramos al menos 3 actitudes en respuesta a la grandeza de Dios. En primer lugar, debemos demostrar humildad ante la grandeza de Dios. Leamos los versículos 18 al 21 y leo de la Nueva Versión Internacional. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas? Señor mi Dios, has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. David demuestra humildad ante la grandeza de Dios al entender cuál es su lugar ante él. Su pregunta, ¿quién soy yo y qué es mi familia?, es la pregunta adecuada. ¿Era David más especial que otros en su tiempo? Claro que no. Toda la bendición venía de Dios por su misericordia. David también demuestra humildad ante Dios porque entiende que la obra de Dios en su vida es grande. Dios conocía a David y quería bendecirlo conforme a su plan. Por otro lado, David tenía una relación de amistad íntima con Dios. Es por esto que él está seguro de que Dios entiende todo lo que David puede llegar a pensar. Finalmente, David es humilde ante la grandeza de Dios porque entiende el corazón de Dios. La palabra profética de Dios es confiable. Él reconoce que Dios ha hecho maravillas con él al cumplir su palabra, que reveló él mismo a su siervo. Además, David confía en Dios porque ha demostrado tener un corazón amoroso, misericordioso y perdonador. ¿Qué piensa usted de lo contrario? ¿Se imagina usted a un hombre que se levanta cada día, sin hablar con su esposa, que se queja de la cama donde duerme, que no agradece que tenga su ropa lista y limpia después del baño? Cuando va a desayunar, demanda que su comida esté a tiempo y si no es así, se enoja. Se levanta sin dar las gracias a su mujer por la comida, deja todo en la mesa, se viste para el trabajo y se va sin decir nada más que el portazo al salir. Piénsalo un momento. ¿Cómo se sentiría la esposa de este hombre? Ahora, ¿tenemos nosotros estas mismas actitudes con Dios, pensando que merecemos todo lo que tenemos cada día, incluso la vida misma? ¿Cómo cree usted que se sentiría Dios? Muy diferente fue la actitud de David. Él estaba consciente de que el Dios grande de Israel lo había bendecido y por eso era humilde con él. Esta es la primera actitud. La segunda actitud ante la grandeza de Dios también es importante. En segundo lugar, debemos mostrar reconocimiento ante la grandeza de Dios. En los versículos 22 al 24 leemos: ¡Qué grande eres, Señor, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre.
Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. David se apoya en los hechos pasados de Dios y por esto lo reconoce como Dios grande. Note cómo David caracteriza a Dios. Él es grande, no hay nadie como Él y no hay otro Dios sino Jehová. David había aprendido esto junto con la nación de Israel a través de las tradiciones judías y de la Escritura. Pero ahora Él lo conoce de esta manera por sí mismo, por experiencia propia. Además, David reconoce que Israel es testimonio de que Dios es grande ante las demás naciones, porque Dios la redimió, le dio un nombre, hizo grandes cosas a su favor en medio de otras naciones que no creían en Jehová y que tenían otros dioses. Dios rescató a Israel de Egipto. Dios estuvo con ellos siempre. David también menciona que el pacto de Dios con Israel da testimonio que es grande. Dios mismo redimió y estableció a Israel. No fue la fuerza del hombre, sino el poder y la grandeza de Dios quien hizo esto, y lo hizo para siempre, para ser su Dios. Nuevamente, no hay mérito en sí mismo en el pueblo de Israel, sino en Dios que lo escogió para ser su Dios. Seguramente, al igual que David, usted ha experimentado a Dios obrando en su vida. La experiencia de entregar su vida a Cristo fue el punto de partida, pero también puede haber sido un asunto de salud suyo o de su familia, o la provisión para fin de mes, o el evidente cuidado divino en medio del peligro. Tal vez lo experimentó en un consejo a tiempo, en una buena amistad, en compartir de él a otros o incluso en medio de dificultades y sufrimientos. ¿Por qué no tomamos un momento para agradecer a Dios y reconocer su grandeza en nuestra vida? Finalmente, la tercera actitud ante la grandeza de Dios nos da ánimo. En tercer lugar, debemos demostrar confianza en la palabra de Dios, que nos habla de su grandeza. Miremos los versículos 25 al 29. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que les has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. En la parte final de su oración, David le pide a Dios que obre tal como ha dicho. No hace esto porque dude de Dios, sino porque sabe que la bendición de Israel engrandecerá el nombre de Dios. Y todos dirán, el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Los versículos finales de la oración son una expresión de total confianza en la grandeza de Dios para cumplir lo que Él se ha propuesto hacer. Mire lo que dice, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. La súplica de David se basa en la confianza de la promesa que Dios ha hecho de darle una dinastía firme. La base es la persona de Dios y sus fieles promesas. ¡Qué base tan firme! ¿Qué otra base puede existir?
esta misma base no ha cambiado para que nos acerquemos con confianza plena ante el Señor hoy en día. Dios cumplirá su palabra. Entonces, confiemos en sus promesas en lugar de estar afanados. David confía en que Dios cumplirá su palabra, que es verdadera, con él y con su descendencia. David confía en que Dios le bendecirá porque Él lo ha prometido. Hermanos y hermanas, al terminar este estudio, conociendo a Dios, hemos sido confrontados con la grandeza de Él, con sus atributos, sus obras y sus planes eternos. Ahora somos más conscientes de quién es Dios y cómo podemos conocerlo. ¿Cómo responderemos ante este conocimiento, ante su grandeza? Debemos responder a Dios y a su grandeza con humildad, con reconocimiento de quién es Él y con confianza en sus promesas. Vamos al estudio final de esta materia para ver cómo respondió Pablo ante la grandeza de Dios.